Bienvenido a tu programa La Undécima Hora. Saludos a todas las personas que nos están observando. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Es para mí un honor y un privilegio estar una vez más delante de ustedes y compartirles el programa del día de hoy y el mensaje del día de hoy. Te pido por favor que si deseas te suscribas, si se te ha olvidado de que te puedes suscribir en el canal, te recuerdo que puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones del canal. Te pido el favor también de que lo compartas, si lo sientes en tu corazón, claro está, y que nos ayudes a seguir creciendo y llegando a muchos hogares, a muchas familias y a muchas personas. Bien, el programa del día de hoy es bien importante porque, tal como lo ven en el título, el peligro más grande de los últimos tiempos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el peligro más grande de los últimos tiempos? Y el peligro de los últimos tiempos es el siguiente. El peligro más grande de los últimos tiempos, la amenaza más grande de los últimos tiempos. En los últimos tiempos habrá muchas amenazas, habrá muchas situaciones, pero lo más terrible de los últimos tiempos y la amenaza más grande que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, es atentar contra el autor de la salvación, Jesús. Porque hoy en día se está levantando una corriente muy peligrosa que está entrando en las iglesias, en los altares, en los púlpitos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que sutilmente está anulando la figura de Jesús como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios y como Dios. Entonces, esta amenaza es muy grande porque sin el autor de la salvación, ¿cómo tendremos salvación? Y sin el autor de la fe, ¿cómo llegaremos a Dios? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo? No hay ninguna otra manera. Y hoy en día estamos enfrentando una amenaza, no solo en Oriente, sino en Occidente, a través de enseñanzas que se están levantando para negar la eficacia de Jesús como Hijo de Dios, como el Señor de nuestras vidas, como el autor de la fe, como el autor de la salvación y como Dios. Así que quiero que vayamos a la palabra de Dios porque quisiera decirte lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Jesús y lo que la fe a través de los siglos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, nuestros hermanos de los primeros siglos que comenzaron a hablar de Jesús y a llevar el evangelio en el mundo entero, compartían en común y escribían a las iglesias y exhortaban, y en los registros históricos y en los documentos que nos han llegado y en los libros sagrados que lo tenemos, que lo llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras, los Sagrados Escritos, desde tanto de los escritos que hablan de los patriarcas, como los escritos de los profetas, de las historias, de las cartas, tanto del tiempo de Jesús como antes de Jesús, estas Sagradas Escrituras que han llegado a nuestras vidas. Pues hoy hay una corriente que se está metiendo
no solo en el mundo, sino en la iglesia, no solo en la industria del cine y de la música, sino también en la iglesia. Y sí, la industria de la iglesia, libros, enseñanzas, en el internet, en los medios de comunicación, en la radio, se está levantando un ataque peligroso, pero sutil y seductor contra Jesús, el Hijo de Dios. Así que voy a leer lo que las Sagradas Escrituras hablan acerca de Jesús por el Espíritu Santo. Quisiera comenzar con Colosenses y por favor, yo quiero que usted preste mucha atención porque literalmente tu vida y tu salvación literalmente están ahorita mismo sufriendo grandes ataques por una corriente que se está metiendo muy sutilmente en la iglesia, como una serpiente, como miel dulce y agradable, pero que su final será amargo si no despertamos a tiempo. Así que, por favor, les pido paciencia, pero yo sé, al mensaje de Dios no hay que suplicarle a la gente, porque el que le interesan las cosas de Dios va a abrir su corazón. Así que no quiero encontrarme en esa intensidad de decirte que te quedes, que no te vayas, que prestes atención. Así que el Señor haga su voluntad. Bien. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Quisiera leerte lo siguiente. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado, todo, por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mediante la sangre que derramó en la cruz. Mediante la sangre que derramó en la cruz. A través de la sangre de Cristo vas a tener paz en tu vida. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Aquellos que dicen que si Jesús es Dios, ¿cómo Dios va a morir? Que Dios no puede morir porque se apaga el mundo. Yo te voy a decir algo. La palabra dice
Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. En el cuerpo mortal de Cristo. Una cosa es la muerte del cuerpo mortal de Cristo y otra cosa es eliminar a Cristo de la existencia. Así que no nos agarremos de esa teoría de que Cristo no es Dios porque Dios no puede morir. Jesús es la esencia de Dios. Lo que pasa es que nuestra mente humana y nuestra naturaleza pecaminosa, y como dice la palabra del Señor, cuando venga lo perfecto, entenderemos mejor las cosas. Pero ahorita no hay capacidad humana ni manera de explicar lo que la Biblia dice que se nos explicará en la era venidera de la perfección. Así que con el amor de Dios, no es prudente que neguemos la eficacia de Jesús como Hijo de Dios y como esencia de Dios, porque nosotros no podamos entender que Él en su multiforme manera de operar puede estar y no estar, ser y no ser sin dejar de ser. No quiero hablarte con palabras de humana sabiduría, sino que Dios puede seguir siendo Dios, dando la vida de su Hijo Jesús, que es Dios, sin dejar de ser Dios y sin apagarse y sin dejar de existir. Porque vemos la muerte de Cristo como si hubieran borrado a Jesús de la existencia. Y eso no sucedió. Jesús dio su vida y resucitó al tercer día. Entregó su cuerpo mortal. Y su misterio de Jesús como Hijo de Dios y como Dios lo sabremos cuando venga la perfección. Así que no nos creamos más sabios de los que se nos permite ser según las Sagradas Escrituras. Porque el que cree saber algo, el que piensa saber algo, no lo sabe como debería saberlo. Así que nos corresponde humildad, pero fe, porque por fe entendemos las cosas. Y a través de la fe podemos conectarnos con Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nuestros ojos estaban abiertos al mundo espiritual, cuando nuestros ojos estaban abiertos a la humanidad, en Edén, cuando Adán y Eva tenían aquella comunión con Dios, que no sentían miedo a la presencia del Señor. Cuando esa dimensión existía, o mejor dicho, cuando estaba Adán y Eva en esa dimensión, corrijo mis palabras, cuando estaban en esa dimensión, hubo una desconexión de esa dimensión por causa del pecado. Entonces, tenemos que entender que por causa del pecado tenemos limitaciones y que las Sagradas Escrituras nos hablan de una era venidera donde entenderemos claramente cómo fueron todas las cosas. Entonces, no nos creamos ser más sabios de lo que Dios nos permite ser. Mejor seamos humildes y tengamos temor de Dios y
que podamos compartir en una fe pura y santa lo que el Señor nos permite según nuestra capacidad, porque nosotros somos polvo y Él es Dios Todopoderoso. Bien, continúo. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Hay un Evangelio, pero ahora hay 2.4 millones de evangelios y de teorías y de códigos y misterios dentro del misterio de la codificación de la profundidad de los misterios. Yo respeto con mucho amor a aquellos quien Dios le ha dado sabiduría de lo alto. Pero por causa de que los respete no quiere decir que yo confíe ciegamente en lo que muchos dicen, porque seguimos siendo carne y todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Así que tenemos que tener cuidado. Bien, ahora voy a leerte algo más que se habla acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios, lo que se dice de Jesús. Y quiero que le prestemos atención, porque ¿cómo la Biblia define a Jesús? El autor de la fe, el autor de la salvación. Miren lo que la Biblia dice de Jesús. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. La fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Prestémosle atención. En cuanto a los ángeles, dice: Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios,
te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Si la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Pausa. Y prestemos atención a esto. Escúchame y presta mucha atención. Dios es todopoderoso para hacer todo lo que Él quiera hacer, como Él lo quiera hacer. Tú y yo no podemos ser nuestro propio Padre, nuestro Hijo y nuestro todo, porque no somos Dios. Dios, aquella posición, autoridad y soberanía que al único que le pertenece es a Él, y esa capacidad la tiene Él. Pero si yo trato de descifrar a Dios, como humano, pensando con la lógica humana, yo hallaría a Dios ridículo e inaceptable como humano, porque como yo no tengo la capacidad de hacer lo que Dios hace y de percibir lo que Dios percibe y de ser como Dios es, en sentido de que yo no soy Dios, sino que nuestro Dios uno solo es. Si yo no tengo esa capacidad, yo no tengo por qué negar a Dios en su máximo poder y expresión, porque yo no lo puedo hacer o no lo puedo entender. Yo le tengo que decir a los demás que Jesús no puede ser el Hijo de Dios y Dios al mismo tiempo, porque mi mente no lo entiende. Mira, uno de los nombres de Dios es el que amamanta. Y la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor te recogerá con todo, o Jehová te recogerá con todo. Escucha lo que te voy a decir y presta atención. Si Él puede ser padre y madre y puede ser todo lo que tú necesitas, también puede ser padre e hijo, y Él no tiene necesidad de nada, porque Él es la plenitud de todo, y en su plenitud Él puede ser todo lo que quiera ser y lo que le dé la gana de ser, sin dejar de ser Dios y siendo todo lo que quiera ser al mismo tiempo. Entonces, vamos a detener con autoridad en el nombre de Jesús esas palabras que están saliendo de muchos maestros que están diciendo que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Si tú no lo entiendes, pídele al Señor que te dé la fe para entenderlo. Pero no trates de dañar a todos los demás que tienen una fe como un grano de mostaza y no tienen una fe complicada de códigos y de números y de cifras gemátricas para poder alcanzar a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede venir al Hijo si Dios no lo atrae a Él. Así que no nos metamos con Dios y su multiforme manera de ser Dios, de ser Hijo.
no nos metamos con él. No lo hagamos. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. En su forma de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos metamos. Porque si tú no puedes ser 3 en 1, 1 en 3, 1 dividido, multiplicado a la potencia de lo que quieras calcular, no significa que Dios no lo pueda hacer porque tú no lo puedas comprender. Pero continuemos. Continuemos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Presten atención. Y yo quiero que veamos lo que Dios es, para que no seamos engañados por lo que otros dicen que Él no es. Filipenses. Aquí está. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así que si tú eres un gran maestro y quieres resaltar todo lo que el Señor te ha dado o la capacidad que tú sientes que tienes, como hijo de Dios te corresponde no hacerte superior a los demás, sino considerar a los demás como superiores a ti. Eso me quita mis aires de mega maestro intocable. Y en el nombre de Jesús, por favor, no veas mis palabras como un ataque. Por favor, yo te amo. Pero yo necesito que aterricemos en la verdad, porque este mundo corre peligro. Me corresponde compartir este mensaje porque estamos en un gran peligro. Porque si quitamos a Jesús como Hijo de Dios, como autor de la salvación, autor de la fe y como Dios, no nos va a quedar nada. Porque en Él Dios hizo todas las cosas. Continuemos. Bien. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, otra versión, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Confesar que Jesucristo es el Señor es para la gloria de Dios. Eso no le quita la gloria a Dios, eso le da la gloria a Dios, porque Dios quiso que así fuera. Pero hay una teoría ahora que conspira contra Filipenses 2, que dice que esto que está escrito aquí era un himno que cantaban.
usemos la lógica y el sentido común entonces. Si esto era lo que afirmaban los antiguos creyentes, ¿qué tiene de malo? Si se añadió a la carta, o si el escritor quiso confirmar lo que se cantaba, vamos entonces a anular la Biblia porque tú no puedes entender la capacidad máxima de Dios. Por favor, entendamos esto. Con todo el amor. ¿Dónde dejamos entonces Juan, capítulo 1? Porque también se dice que en la traducción hay un error del griego, pero si hay un error o una pequeña palabra, ¿cuántas palabras más no afirman lo mismo en este mismo pasaje? Si se lee todo y se le presta atención al escrito en griego, el pasaje sigue hablando de lo mismo. Mira, escucha. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Lo vimos después, lo leímos en otra carta, en otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios le envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El que no lo reconoce es el mundo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él a voz en cuello, proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Pero si tú te aferras a la ley de Moisés como la verdad, cuando la verdad la reveló Jesús, entonces tú estás negando la eficacia de Jesús por estar amarrado a lo que tal vez puedas calcular con tu mente. Y ni aún la ley la entendieron, porque Jesús tuvo que venir a revelar que la ley se trataba del amor, porque el maestro siempre fue el amor, no el conocimiento. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué le queremos buscar el código del 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 código, cuando Él dijo que podemos tener
acceso a su gracia y acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué Jesús no dijo, enseñen gematría para que entiendan el evangelio? ¿Por qué Jesús no dijo, todo aquel que me recibe, que aprenda a hablar en hebreo, que aprenda a hablar en griego y que aprenda gematría y que aprenda los estudios del Zohar y que aprenda? ¿Sabes qué lindo tiene el evangelio? Que el evangelio es tan hermoso que la Biblia no nos manda a ser sabios para entrar al reino de los cielos, sino que nos manda a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Un niño no se va a enredar con 800,000 cosas. Un niño es sincero y va al grano. Y Dios siempre quiso ir al grano. Por eso, que nunca sus palabras tampoco fueron con humana sabiduría. Las mismas palabras de Jesús fueron con demostración de poder y con sencillez a través de parábolas y cosas tan sencillas que pudiéramos entender, para ahora venir a enredarnos y a decir que lo que pasa es que el Espíritu Santo me está revelando algo que Jesús dijo que eso no tenía validez, y vamos a seguirlo viendo. Yo estoy hablando de todo esto no hacia un predicador en común, un predicador solamente. Estoy hablando de una tendencia donde pueden haber miles de personas enseñando esto. No solamente me refiero a los famosos que se conocen en Latinoamérica. Hablo de que esta línea no viene. No piensen que este video es para atacar a alguien en específico, porque yo no estoy atacando a nadie. Yo estoy citando las Sagradas Escrituras y entregándote un mensaje de alerta y de emergencia. Ahora, si aquellos predicadores de esa corriente lo están viendo y pueden abrir en humildad su corazón a tan siquiera escuchar, ustedes son grandes, yo soy pequeño. Ustedes son lo máximo, yo soy polvo. Ustedes son estudiosos, yo con humildad a través de la fe he creído en Jesús. Ustedes son estudiosos, yo con temor leo las Escrituras, con temor de Dios y con esperanza. Pero si puedes abrir tu corazón en humildad y ver que el depósito que Dios me ha dado puede tener un mensaje para ti, obsérvalo. Porque a lo mejor Dios te esté librando de algo y de un error muy grande que le puede hacer daño a la humanidad. Bien, continúo. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Prestemos atención. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Por qué queremos dejar el mensaje de Jesús? Por nuestro parecer. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes,
sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Sino del poder de Dios. También me gusta lo que dice aquí arriba. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según sus criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y dice acá en el versículo 5 del capítulo 2 de Corintios, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y me llama la atención esto. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces yo quiero que olvidemos tratar de encerrar a Dios en la lógica humana. Y tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado de negar la eficacia de Cristo por nuestros conceptos humanos. Pero bien, yo quiero esta parte continuar con este versículo, porque ahorita hay una corriente de que para tú disfrutar de los beneficios al 100% de Dios, tú tienes que practicar lo que el pueblo de Israel practicaba. Tú tienes que guardar el Shabbat. Tú eres una persona y te estás perdiendo beneficios de Dios por no cumplir con ciertas cosas que el pueblo de Israel practica, como fiestas, Shabbat y costumbres que estamos metiendo en la iglesia y que nos están haciendo separar de Cristo. Ahora yo te voy a decir lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1. Mi intención no es dañar la imagen de nadie. Mi intención no es hablar mal de nadie. Mi intención
en lo que estoy compartiendo el día de hoy es cuidarlos o cumplir con la tarea que me corresponde de entregarles el mensaje de esta 11ª hora, de este tiempo en el que estamos, para que no caigamos en engaño y no nos desviemos por las concupiscencias de nuestro intelecto humano. Miren lo que dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, por medio del Espíritu de Dios adoramos, por medio del Espíritu de Dios. La salvación viene de los judíos, pero Jesús dijo, la hora es y ahora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por caca. Por Él, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. La justicia que procede de Dios es basada en la fe. Y Satanás está creando un plan muy sutil para que por medio del conocimiento del bien y del mal, seamos por culpa de nuestra carne seducidos y por culpa de nuestra concupiscencia a negar la eficacia de Jesús. Perdón, disculpen que estoy lleno de gases. Negar la eficacia de Jesús. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir. Voy a repetirte esto. El conocimiento del bien y del mal, por causa de nuestra carne, estamos siendo seducidos y extraviados de Jesús. Y se están levantando enseñanzas que están anulando la capacidad de Dios. No la capacidad de Dios como Dios Padre, sino nuestra fe en la capacidad de Dios a través de Jesús. A eso es lo que me refiero. Que estas enseñanzas están anulando en concepto, en conciencia, la capacidad que Dios tiene, según lo que podemos creer de Dios. Está anulando nuestra capacidad de creer, mejor dicho, en lo que Dios puede hacer. Esto está fuerte. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo,
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen todos los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Si no lo puedes entender, porque tú quieres usar tu humana sabiduría, porque no tiene lógica ni sentido para ti, pero solo a través de la fe podemos creer lo que Dios revela por su Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado con lo que está sucediendo en estos tiempos. Yo quisiera yo puedo tener deseos de ser breve, pero que sea lo que el Espíritu Santo quiera que yo hable en este video. Pero voy a terminar con esta advertencia. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice lo siguiente. Miren lo que dice. Voy a terminar con estas advertencias. Miren lo que dice. Miren. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. Miren lo que dice. Ya sé que lo repetí, pero miren lo que dice. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Otra versión dice, conforme a sus propias concupiscencias. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Escucha.
porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Va a haber un momento donde la gente no va a tolerar la sana doctrina. Cuando digo la sana doctrina, no hablo de un grupo de personas que se paran a condenar a todo el mundo diciendo que ellos son la sana doctrina y que ellos son los más santos y tienen sus bocas llenas de condenación. No hablo de este grupo. Hablo de que la sana doctrina que nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió, que resucitó, que envió al Espíritu Santo, que viene otra vez. Esa es la sana doctrina. Que todo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De dar la otra mejilla, de amar al enemigo, de bendecir al que te maldice. Esa es la sana doctrina. De que la fe de que la salvación y la fe vienen a través de Jesús. De que sin Jesús hay condenación. Pero con Jesús hay redención. Sin Jesús hay condenación. Con Jesús hay redención. Con Jesús no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien. Te leeré otro pasaje. Aquí mismito en Timoteo. No, voy a pasar a algo que dijo Jesús. Miren lo que Jesús mismo dijo con sus propias palabras. Dice: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Qué casualidad que estas doctrinas y que estas enseñanzas nuevas que están surgiendo cada vez se despegan más del amor. Estas nuevas enseñanzas que están surgiendo te dicen que tú te puedes divorciar porque tu esposa no es tu media naranja, no es tu alma gemela. Estas nuevas enseñanzas están diciendo bueno, pues, que si tú no eres feliz con la persona que tú estás, vas a hacerle daño a tus hijos, por lo tanto debes de separarte. Cuando la palabra de Dios dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, la responsabilidad del amor. Donde la palabra de Dios dice, o sea, todas estas enseñanzas que están viniendo, están acomodando tanto mi vida, que me están haciendo ver que no tengo necesidad de orar, pero la palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, todas estas enseñanzas que están surgiendo con 35,000 maneras de explicarla y 35,000 nombres, y disimuladamente y muy sutilmente apartando a Jesús de la escena para decir que todo lo que dice la ley y los maestros hebreos y lo que dicen los rabinos y lo que dice el Zohar y la Kabbalah y la última enseñanza de los rabinos, y que si el árbol y todas estas cosas, que haré una aclaración. No todo el que habla de esto, yo estoy diciendo que está mal, pero hay que tener cuidado porque sutilmente estamos poniendo a Jesús a un lado, a Jesús a un lado, a Jesús a un lado. Yo sé que como iglesia hemos inventado muchas cosas de Jesús que no son. No son. Hemos inventado cosas de Jesús que no son. Pero sé que la esencia del evangelio es el amor. Si fuera tan difícil, Dios no sería bueno. Pero mira, es tan sencillo para nosotros
que a través de la fe y siendo como niños lo podemos alcanzar por el Espíritu Santo. Imagínate. Entonces dice que surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¡Wow! Pero no solamente dice esto. Miren lo que también dice. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Todo este discurso está creando un odio hacia los hermanos en Jesús y un menosprecio, porque cuando yo escucho hablar a estos grandes maestros, yo veo tanto menosprecio hacia una iglesia que le falta, sí, sabiduría, conocimiento, pero sobre todo amor. Y que con amor los puedes edificar más que con conocimiento. Versículo 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. O sea que el poder del engaño de los últimos tiempos será tan fuerte que aún los que son elegidos pudieran ser engañados. O sea que la capacidad del engaño va a evolucionar y va a ser sutil, como lo dije en uno de los videos. Si yo soy ilusionista y yo te muestro esto y yo hago así, pongo la mano y te digo desapareció porque lo puse después en esta mano, o de repente te lo estoy mostrando y cuando tú no me ves lo meto por acá y mira, desapareció. Una ilusión te hace pensar o ver algo con los mismos componentes existentes, te hace creer o pensar que esos componentes están haciendo algo que ellos no están haciendo, que en verdad lo estás haciendo tú. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, yo como ilusionista no me ganaría ni un peso. No me sale. Pero escúchenme. Termino ya con este pasaje. Con estos dos pasajes. Permítanme. Cuidado con alejarnos de Jesús, porque es el peligro más grande de los últimos tiempos. Segunda Timoteo 3:1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con que esa gente, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa,
Otra versión dice, a estos evita. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Sí, aquí lo acabamos de ver. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. La misma conducta de estas personas ustedes la van a ver y se van a dar cuenta que son más pegados a los placeres de este mundo que a Dios, a tal punto que sutilmente se irán desconectando de Dios para engrandecer sus placeres. Yo sé que todas las cosas son puras para los puros, pero por amor a mis hermanos, yo tengo que ser sabio. Y la fe que tengo, tenerla para con Dios. Yo sé que hay gente exagerada. Eso no me gusta. Hay gente exagerada, condenadores, gente que creen que son Dios, que señalan, que se jactan de que son la sana doctrina y condenan a la gente por peinarse, por cualquier cosa. Eso no está bien y no lo aplaudo. Cuando yo te hablo de sana doctrina, no te hablo de eso. Yo te estoy hablando de Jesús, de su palabra, de su amor. Último pasaje que leeremos. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia, dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Por eso que puedo hablar con toda autoridad. Por eso que puedo hablar, puedo enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Y no voy a permitir que nadie me menosprecie, porque aquí dice que nadie te menosprecia. Así que no voy a permitir que me menosprecien por lo que estoy diciendo. Así que el Señor te bendiga, te proteja, te guarde a tu familia. Y recuerda, pueden haber millones de pastores, evangelistas, apóstoles, pero tú, y maestros, pero tú no te despegues de Jesús. No te despegues de su palabra. Ora, lee su palabra. Todo lo que escuches de un pastor, de un apóstol, de alguien que enseña, de mí mismo, pásalo por la palabra. Lee la palabra. Dile al Espíritu Santo que te revele. Tenemos la unción del Santo y la unción misma te va a enseñar. Ora, ayuna, busca a Dios. Él te va a mostrar el camino y la verdad. Y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda, sin Jesús no hay nada, porque Él es el autor y consumador de la fe y es el autor de nuestra salvación. Que Dios te bendiga. Amén. Y ten paz en tu corazón. Yo dije
que yo iba a leer el último pasaje, pero eso lo dije yo. Pero Dios quiere que te comparta esto antes de despedirme oficialmente. Te quiero leer esto. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios te bendiga. Vive Jesús. Tranquilo. Toda tu aflicción, todos tus problemas, ponlo en las manos del Señor. Habla con Dios. Él te va a ayudar. Jesús vendrá a su rescate. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y traerá sanidad, paz y libertad en el nombre de Jesús. Paz. Gracias.